Sofía Eklund era una mujer alegre. No puedo decir lo mismo de la mayoría de las personas que he conocido, pero ella se destacaba. Quizás eso llamó mi atención inicialmente. La alegría es algo que nunca he tenido. Para ella parecía fácil. Sus ojos azules brillaban con una dulzura que era imposible ignorar, y su sonrisa era tan contagiosa que comencé a sonreír con ella, incluso a distancia. Ella no me conocía, y creo que solo me vio una vez. Nunca lo pregunté. Supe por los titulares que tenía un corazón generoso. Esa es una parte distinta del cuerpo humano. El corazón. Podemos morir si se detiene, pero a veces, si late demasiado rápido, podemos morir de todas formas. Siempre he sido así. Siempre vi el lado negativo de las cosas. Esa era precisamente nuestra diferencia. No necesito reafirmar que éramos opuestos. Saca tus propias conclusiones. Y si quieres saber quién soy, te sugiero que permanezcas hasta el final. Tal vez aprendas a no dejar tu puerta abierta o a tener más cuidado con quién te cruzas en la calle. Pero volviendo a la señorita Eklund, era el tipo de persona que transformaba lo simple en extraordinario sin mucho esfuerzo. Amaba la vida y todo lo que ofrecía. Adoraba los pequeños placeres como pasear por los parques de Estocolmo con sus dos labradores, Max y Luther. Las largas caminatas con ellos eran lo más destacado de sus días, especialmente cuando estaba acompañada de su hermana Ingrid, con quien compartía el apartamento. Las dos tenían una conexión inquebrantable, una vasta amistad que iba más allá de los lazos de sangre. Juntas, reían y compartían confidencias, cuidándose una a la otra con una ternura que solo las hermanas podían entender. Pude observar todo esto desde la distancia. Recuerdo haber pensado obsesivamente en la cantidad de información que dejamos en las redes sociales, cómo actuamos como si nada pudiera alcanzarnos por casualidad. A menudo lo peor está por venir, y no envía mensajes. La peor pesadilla no es la que te despierta durante la noche. La peor será como un sueño con la falsa pretensión de que las cosas malas están a una distancia segura. Soy la prueba de que mientras reían en el parque y pensaban que tenían toda la vida por delante, había planes en marcha sin su conocimiento. Por favor, no te deseo nada bueno, pero no cuesta nada cerrar tus puertas, exponerte menos digitalmente y no sonreír tan vívidamente en lugares públicos. Nunca se sabe qué sangre enciende a los tiburones. No sé por qué me siento inclinado a explicar a Sofía. Creo que todo tiene algún sentido, incluso la mayor barbarie. Quiero mostrar, y creo que estoy cerca de esta conclusión, que ella era amable y que no merecía en absoluto el destino que tuvo. Ese es mi tesoro. Ese es mi premio de consolación. El mal que hice no es justificable, y esa es la mejor parte de todo. No tengo salvación. Pero no hablaré de mi historia ahora. Es bastante cliché, pero escucharás algo pronto. ¿De qué vamos a hablar ahora? Escucho una voz. Tal vez sea mi conciencia. Tal vez la haya atrapado en algún lugar. Dice que Sofía era la persona más cariñosa del mundo. Si al menos hubiera tenido tiempo para casarse y tener hijos, habría sido la mejor madre del mundo. Todo lo que Sofía hacía, lo ejecutaba con perfección. Pero no era una mujer complaciente y tranquila. Luchaba por el derecho a vivir. Se vestía como quería, se comportaba como quería. No tenía ataduras de una amabilidad envidiable. Era una profesional dedicada, siempre lista para satisfacer las necesidades de sus clientes. Tenía un talento natural para transformar a las personas. En esa época la veía casi todos los días. Y eso ciertamente mejoraba mis días. Pero la veía desde lejos. Tenía que ser así. Incontables fueron las veces que quise acercarme. Presentarme como una persona sana, lo haría. Pero mis pensamientos imaginaban planes irreales.
Nunca me acercaría sin un plan, y estaba trabajando exhaustivamente en uno. ¿Qué puedo decir sobre las personas que la conocían? Sus clientes la adoraban no solo por su trabajo impecable, sino por la energía positiva que exudaba. Sofía era esa persona que querías tener cerca. Yo ciertamente quería tenerla cerca, pero me contuve. Necesitaba contenerme. Nunca había hecho daño a nadie. Amaba ser amada, y eso se reflejaba en cada gesto suyo. La forma en que acariciaba a los perros, cómo trataba a los desconocidos con amabilidad, cómo siempre buscaba ver el lado bueno de las personas. Sofía era un alma pura, alguien que veía belleza en el mundo y en las personas, y que creía que el amor era la fuerza que movía la vida. Sofía era el tipo de persona que el mundo necesitaba proteger. Y eso hacía que lo que estaba por suceder fuera aún más trágico. El destino es cruel. Traza líneas invisibles que conectan vidas de maneras que nadie puede prever. Sofía aún no lo sabía, pero su destino estaba a punto de sellarse. Todo comenzó una fría mañana de enero cuando salió a su habitual paseo matutino con sus 2 perros. Las calles estaban tranquilas, cubiertas por una ligera capa de nieve que había caído durante la noche. El vapor de su aliento se mezclaba con el aire frío mientras caminaba por el barrio con los perros jugando alegremente a su lado. Creo que estaba feliz, como siempre parecía estar. Sé que soy obsesivo con esto. La idea de que Sofía no tenía una gota de tristeza en su ser. Eso es importante. Este dolor, el que se le infligiría, tendría que ser el primero. Para Sofía, lo que sucedió es similar a la muerte de la inocencia cuando algo muy especial se rompe para siempre. Nunca me ha interesado el dolor físico. Eso es sadismo. No soy así. De alguna manera, soy el héroe de la historia. La salvé de una vida miserable. Una vida que parecía demasiado estable, que parecía demasiado hermosa, pero que pronto la destrozaría desde adentro, triturando sus sueños y expectativas. Quien sobrevive termina convirtiéndose en un reflejo desvaído de todas las buenas intenciones. De la forma en que sucedió, Sofía se convirtió en una imagen, una foto en un álbum de recuerdos. Sintió un solo dolor y luego vino la eternidad. Pero basta de divagaciones. Necesito concentrarme para contar exactamente lo que pasó. No es un evento tan memorable. No estuve allí. Sofía estaba distraída, perdida en sus pensamientos, planeando el día que tenía por delante. Parecía perdida, algo que nunca había visto antes, tal vez porque la mayoría de las veces permanecía distante. Pero esta vez era diferente. No se dio cuenta de que entre las sombras de la ciudad, alguien la observaba atentamente. Estaba allí, en la esquina de una calle cualquiera, camuflado en la multitud, con los ojos fijos en ella. Su nombre no importa ahora, solo el hecho de que existía. Un hombre común, invisible para todos excepto para sí mismo. Alguien que podría fácilmente perderse en el anonimato de la gran ciudad, pero que en ese momento solo tenía ojos para Sofía. Llevaba días, quizás semanas, siguiendo a Sofía. Cada movimiento suyo era meticulosamente estudiado. Sus horarios, sus rutas, los lugares que frecuentaba. Sabía todo, cada detalle, cada paso. Para él, Sofía no era solo una víctima potencial. Era un objeto de fascinación, de deseo insano. Pero ella no tenía ni idea, por supuesto. Para ella, él era solo otra cara en la multitud, sin ningún significado. Jamás imaginaría que alguien como él podría estar tan cerca. Sofía continuó su caminata, sus pensamientos flotando entre las responsabilidades del trabajo y los planes para el fin de semana. Era inocente, inconsciente de la presencia de ese hombre en las sombras. Lo que no sabía, y lo que nadie sabría jamás, es que él estaba allí no por casualidad, sino por elección. Esta elección no fue premeditada.
Me pregunto si los tiburones premeditan sus ataques. Yo lo llamo instinto. No se puede explicar. Fue allí, en esa calle desierta, donde decidió que sería ella. Y mientras caminaba de regreso a casa, riendo con sus perros, sin la menor idea del peligro que la rodeaba, él comenzó a acercarse cada vez más con pasos silenciosos y ojos fijos en su objetivo. Yo sabía todo esto, porque yo estaba allí. Si todavía tienes dudas, yo soy él, y él es lo que somos. Las personas siempre buscan motivos, razones para justificar lo inexplicable. Pero la verdad es que no siempre hay una explicación simple para las cosas que hacemos. Puedes pensar que soy un monstruo, un ser sin alma, pero la realidad es mucho más compleja que eso. No nací así, o tal vez sí, pero nunca lo supe hasta el momento en que hice mi primera elección, mi primera víctima. Sofía. Ella era perfecta, demasiado perfecta incluso. Sus risas, su bondad, su amor por la vida. Todo eso era como una provocación constante para alguien como yo. No es que lo hubiera planeado desde el principio. No, no fue así. Todo comenzó como una curiosidad. Un deseo de entender qué hacía que una persona como ella fuera tan feliz, tan contenta con lo que la vida ofrecía. Pero esa curiosidad pronto se convirtió en algo más oscuro, algo que no podía controlar. No estaba buscando redención ni un camino de regreso. Mis decisiones ya habían sido tomadas mucho antes de que siquiera me acercara a ella. Pero con el tiempo, me di cuenta de que no había elección, no había otra salida. Sofía tenía que ser mi primera, mi obra maestra. No porque lo mereciera, sino porque yo lo necesitaba, algo que la vida no podía darme de otra manera. Y así es la vida. No hay explicación. Yo nunca daría una. No estoy loco. Ninguno de nosotros realmente lo está. Pero si lo estuviéramos, esta sería sin duda mi mayor locura. Las justificaciones que me di durante el proceso fueron muchas. Ella es demasiado buena para este mundo, pensaba. Nunca sabrá lo que pasó. Será rápido e indoloro. Pero en el fondo, sabía que esas excusas no eran más que eso. Excusas. Lo estaba haciendo porque quería, porque necesitaba sentir el poder, el control. Escribir sobre esto ahora es como confesar un pecado a una audiencia que nunca lo entenderá. Pero al mismo tiempo, es la única forma de hacer justicia a lo que hice. Porque si nadie lo sabe, el acto se pierde en el vacío como si nunca hubiera sucedido. Y tal vez es algo que acabo de darme cuenta. Hice lo que hice simplemente porque podía. El poder es embriagador. Y ahora, mientras escribo estas palabras, me doy cuenta de que hay una extraña satisfacción en, finalmente, contar mi historia. Sofía no era solo una mujer, no solo una víctima. Ella era el comienzo de algo mucho más grande, algo que estaba destinado a realizar. Ella era mi destino, mi propio viaje mesiánico. Lo que estoy a punto de revelar ahora es algo que solo yo podría conocer. La verdad desnuda y cruda de los eventos, el proceso meticuloso que llevó a ese momento final. No fue una decisión irreflexiva, ni un impulso ciego. Cada paso fue cuidadosamente planeado, cada movimiento calculado con precisión. Sofía estaba atrapada en una jaula, y la mejor parte de esto es que ella ni siquiera lo sabía. Sabía que frecuentaba regularmente una pequeña cafetería en el centro, un lugar acogedor con mesas de madera oscura y luces amarillas que calentaban el ambiente durante los largos días de invierno. Era un lugar donde Sofía gustaba refugiarse, donde se sentaba con un libro o su portátil y pasaba horas saboreando un capuchino mientras trabajaba en sus proyectos de diseño. La observaba desde lejos, sentado en una esquina camuflado entre los demás clientes, absorbiendo cada detalle, cada hábito. Estaba en paz. Ese día no pasaría. Estaba listo para la siguiente etapa, una que ocurriría al final de la tarde. Sabía que necesitaría un motivo para acercarme a ella sin levantar sospechas.
Fue entonces cuando recurrí a mis contactos, personas que, por un precio, estaban dispuestas a hacer pequeños favores. Con la ayuda de uno de ellos, conseguí una recomendación para un proyecto de diseño que supuestamente necesitaba Sofía. Era un trabajo que sabía que ella aceptaría, un desafío al que no podría resistirse. Y así, con una simple llamada telefónica, pude entrar en su vida sin que ella supiera el verdadero motivo. Estaba emocionada con el proyecto, y eso facilitó aún más mi acercamiento. Concerté una cita en uno de los barrios más elegantes, donde le evaluaría el lugar y comenzaría a planear la transformación del espacio. Sofía siempre era puntual, una cualidad que admiraba mientras la veía llegar al lugar con su maletín de cuero en la mano y esa sonrisa confiada que iluminaba todo a su alrededor. La recibí con la cortesía de un cliente satisfecho, pero por dentro, mi corazón latía a un ritmo frenético, no por nerviosismo, sino por la emoción de estar tan cerca de mi objetivo. Mientras ella discutía sus ideas, la escuchaba atentamente, observando cada expresión, cada gesto. No necesitaba hablar mucho, solo asentía, alentaba, la hacía sentir cómoda. Pero aún así, había momentos de duda. Momentos en los que me preguntaba si realmente era capaz de seguir adelante. Si ese deseo, esa necesidad oscura, era más fuerte que la humanidad que en algún lugar profundo dentro de mí aún existía. Necesito confesar algo, como buen católico que alguna vez fui. No tenía nada dentro de mí. Me sentía vacío, y eso era reconfortante. El deseo era incontrolable, abrumador. Necesitaba concluir lo que había comenzado. Decidí que era el momento. El plan estaba completo. Ya me había acercado lo suficiente a Sofía para garantizar que no sospechara nada. Lo único que quedaba era la ejecución. El pensamiento me consumía. Estaba al borde de algo que sabía que sería irreversible, pero la fascinación, la atracción por el abismo era irresistible. Hay quienes creen que el mal es algo con lo que se nace, una marca indeleble que está grabada en el alma desde el nacimiento. Otros creen que somos moldeados por nuestras experiencias, que el ambiente y las circunstancias nos transforman en lo que somos. En mi caso, siempre me he preguntado si realmente era inevitable, si desde el principio estaba destinado a convertirme en lo que soy. Mi infancia no fue diferente a la de muchos otros niños. Nací en una familia aparentemente normal. Mis padres eran estrictos, personas distantes que creían en la disciplina por encima de todo. No recuerdo muchas demostraciones de afecto, solo reglas y más reglas que debían seguirse al pie de la letra. Cualquier error, cualquier signo de debilidad, era severamente castigado. Crecí creyendo que la única forma de sobrevivir era volviéndome invisible, suprimiendo mis sentimientos y necesidades. No era como los otros niños. Mientras mis compañeros de escuela jugaban y reían, yo prefería aislarme, perdido en mis propios pensamientos, creando mundos en mi cabeza donde tenía el control. Había algo en mí que no comprendía, una oscuridad que se arrastraba en las sombras de mi mente, que surgía en los momentos más inesperados. Recuerdo claramente una noche en particular, cuando tenía solo 8 años. Estaba solo en mi habitación, el pesado silencio de la casa rodeándome, y entonces lo sentí, un deseo incontrolable de destruir algo, de romper las reglas que me habían impuesto. Tomé un pequeño pájaro que había encontrado herido en el jardín y, sin pensarlo, le quité la vida. En ese momento, sentí algo que jamás había experimentado. Poder. No era solo el acto en sí, sino lo que representaba. Por primera vez, estaba en control. Después de este incidente, mis padres comenzaron a notar que algo estaba mal. Me enviaron a un internado, esperando que la disciplina aún más estricta me corrigiera. Pero en lugar de eso, encontré a otros como yo. Niños que también llevaban sombras dentro de sí.
El internado era un lugar donde se seguían las reglas con mano de hierro, pero donde los deseos más oscuros podían florecer lejos de los ojos de los adultos. Fue allí donde comencé a darme cuenta de que la oscuridad dentro de mí no era única, que había otros que también sentían lo mismo. Intentaron llevarme hacia la religión con la esperanza de que eso pudiera curarme. Recuerdo haber aceptado a Cristo como camino hacia la salvación, no porque creyera, sino porque quería ver si eso podía borrar lo que era. Pero las palabras vacías de los sacerdotes, las oraciones, nada de eso tocaba la parte de mí que ya había decidido su propio destino. Mi alma parecía defectuosa, si es que alguna vez tuve un alma. A veces era como si realmente no sintiera nada. Era algo que existía, pero que no existía. Un fantasma. La verdad es que desde ese momento en que quité la vida del pequeño pájaro, algo dentro de mí despertó. Y por más que intentara luchar contra ello, nunca pude borrar completamente ese deseo. Durante años intenté ser normal. Intenté encajar en las expectativas que se me imponían. Pero en el fondo, sabía que era solo cuestión de tiempo hasta que el verdadero yo surgiera. Estaba convencido de que el crimen que cometería sería inevitable. Y cuando conocí a Sofía, me di cuenta de que finalmente había llegado el momento. No era solo una cuestión de querer, sino de necesitar. Necesitar sentir nuevamente ese poder, ese control absoluto. Y cuando tienes esa necesidad, todo se vuelve fácil. No hay moralidad, no hay culpa. Solo la certeza de que el destino ya ha sido sellado y que no hay vuelta atrás. Lo haces porque puedes. Y puedes porque el hábito lleva a la perfección. Sofía fue la primera de muchas. Ahora, al recordar cada detalle, me doy cuenta de que todo fue casi técnico, como una operación quirúrgica. No había espacio para errores, para dudas. Sabía exactamente lo que tenía que hacer y cómo lo haría. Sofía Eklund jamás sabría qué la golpeó, y eso era parte de la perfección del plan. La entrada en el apartamento fue simple. Como su cliente, conseguí acceso fácil sin levantar sospechas. Una excusa simple, una razón que no le dio motivo para dudar. Ella me recibió con esa sonrisa habitual, sin saber que estaba abriendo la puerta a su propia muerte. El crimen en sí fue meticuloso. Estudié el cuerpo humano, aprendí cómo infligir dolor y, lo más importante, cómo causar la muerte sin dejar rastros obvios. Las técnicas de eliminación, la precisión de los cortes, todo fue planeado con una frialdad clínica. Sofía no tuvo tiempo para el miedo ni para un sufrimiento prolongado. Y cuando terminé, solo quedaba la limpieza. Cada detalle fue cuidadosamente eliminado, cada evidencia borrada como si nunca hubiera existido. El apartamento quedó exactamente como estaba, con una diferencia. Sofía ya no estaba allí. Corrí tanto para seguir cada ritual que tuve que detenerme un instante para sonreír. Y en ese momento, por extraño que fuera, fue como si la felicidad de Sofía se hubiera quedado conmigo, una herencia accidental. Los periódicos hablaron de la desaparición y luego del descubrimiento del cuerpo. Pero incluso los mejores investigadores no pudieron acercarse a la verdad. Algunos dijeron que era como si un fantasma hubiera hecho el trabajo, como si algo sobrenatural hubiera ocurrido. No había huellas dactilares, nada que pudiera vincular a alguien con el crimen. Y así es como lo quería, porque en el fondo sabía que el verdadero poder está en permanecer invisible, en ser intangible. Los nombres que di, incluso las regiones narradas, fueron alterados. Quiero que lo sepan, pero desde una distancia segura. Sigo por ahí. Tal vez soy la persona que acaba de pasar a tu lado. Si los fantasmas existen, soy la prueba viviente de eso. La prueba de que un ser puede caminar entre los vivos, hacer lo impensable y desaparecer sin dejar rastro. Y ahora,
Mientras termino este relato, sé que mi historia no termina aquí. Es solo el comienzo de algo más grande, algo que está por venir. Sofía Eklund fue solo la primera, la piedra angular de un viaje que apenas comienza. Y si crees que puedes detenerme, que puedes encontrarme, recuerda, los fantasmas no pueden ser capturados.